cuando ellos abren la Reina Valera, yo creo, voy a revisar si no es que la Reina Valera solo tiene Éxodo 24 en todas las páginas. Ahorita vamos a cerciorarnos si solo ese texto tiene. Y eso le duele al protestante. El carnicero se ríe, el panadero también. Vamos a revisar si solo Éxodo 24 trae la Reina Valera. Aquí la tengo. No es mentira. Aquí está. Vamos a ver si solo Éxodo 24. Vamos a ver. No, fíjense que no. Miren. ¿Ves? Y le ponen San Mateo. Miren, este es otro libro. ¿Ves? Y es una Reina Valera. Pero ellos no leen eso. Miren, este es otro libro. Pero si ustedes oyen a un protestante, nunca les va a leer un texto de eso. Aquí están, miren, los salmos, ¿ves? Y los protestantes, ¿qué dicen? Solo Éxodo 24. A mí me da risa ver esos comentarios. Yo lo leo y me divierte. Porque a mí me lo dejan bastante en Facebook. Miren, tiene Génesis, ¿ves? ¿Ves? Y es una Reina Valera, ¿ves? Esta es una Biblia católica. Realmente es risible ese video que acabamos de ver. Vemos aquí a una persona del catolicismo romano quejándose de que los evangélicos solamente tenemos Éxodo 24 para poder citar. Es algo pintoresca la señora del video, hasta graciosa, hasta risible es ese video. Sin embargo, pues para aclarar eso, vamos a recurrir a la palabra del Señor. Vean, en Éxodo 24 les duele como nada a ellos, porque ahí dice que al Señor no le agrada que se hagan imágenes, ni que se postren ante ellas, ni que las veneren. Eso ahí está muy claro. Tanto les molesta que hasta intentaron modificar ese segundo mandamiento en el catecismo. Vaya usted al catecismo y coteje, compare los mandamientos bíblicos con los mandamientos del catecismo. Bueno, pero quiero aprovechar la oportunidad para aclararle a esta señora y a cualquier otro que nos demande razón de nuestra fe, que nosotros los evangélicos no citamos solo Éxodo 24. Tenemos todo este material para poder compartir el evangelio con ustedes. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 nos dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y esto fue precisamente lo que se predicó durante el inicio de la Reforma Protestante. Esto fue lo que se predicó: la salvación por gracia, por medio de la fe, sin necesidad de obras, para que nadie se gloríe por ellas. Esto, por supuesto, que le cayó como gancho al hígado a la religión católica romana, porque ellos enseñan que para tener salvación hay que seguir una serie de pasos que han sido impuestos por ellos, llamados sacramentos. Estos llamados sacramentos lo que hacen es mantener a la gente adscrita a esa religión, sin poderse liberar de ella. Aún después de muertos siguen todavía atados a esta religión. Y esto, que fue lo que primero sacerdotes como Juan Jos comenzó a predicar, y eso le costó la vida, lo quemaron vivo los del catolicismo romano. Luego, 100 años después, Martín Lutero retoma esto, y a él ya no lo pudieron desvivir. Y después todos los reformadores, y esto se le salió de las manos al catolicismo romano. Y hoy en día es lo que en la iglesia evangélica sostenemos, es nuestra verdad. Por gracia somos salvos, por medio de la fe, no por obras. Ahí está diciendo que la salvación es únicamente por fe. Pero ¿sabe usted cuál fue la respuesta del catolicismo romano ante esto? Respondieron en el Concilio de Trento con cánones. Y le voy a leer el canon 9. Dice: si alguno dijere que el pecador se justifica solo con la fe, entendiendo que no se requiere otra cosa alguna que coopere a conseguir la gracia de la justificación, y que de ningún modo es necesario que se prepare y disponga con el movimiento de su voluntad, sea excomulgado, sea anatema. Esto quiere decir que todo aquel que dijere que el pecador es justificado por gracia, por medio de la fe, sin necesidad de las obras, todo aquel que crea, que diga, que enseñe eso, sea excomulgado y sea anatema. El término anatema significa sea bajo maldición. Sea bajo maldición divina, quiere decir anatema. O sea que todo el que enseñe lo que el apóstol Pablo enseñó en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, sea bajo maldición divina. Están maldiciendo a todo aquel que enseñe una verdad plasmada en las Escrituras. El canon 9 rechaza por completo la idea de la justificación únicamente por la fe. Mire usted, le voy a leer el canon 12 de ese mismo concilio. Si alguno dijere que la fe justificante no es otra cosa que la confianza en la divina misericordia, que perdona los pecados por Jesucristo, o que solo aquella confianza es la que nos justifica, sea excomulgado. El canon 12 está diciendo que el que crea que ha sido perdonado, el que crea que ha sido justificado por la fe en Jesucristo, el que tenga la confianza de que Dios le perdonó los pecados por medio de la fe,
por la gracia de Dios, sea anatema, lo vuelve a decir, sea bajo maldición divina. Canon 24. Si alguno dijere que la justificación recibida no se conserva y también se aumenta delante de Dios por las buenas obras, sino que las mismas obras son solamente frutos y señales de la justificación obtenida, pero no causa de que también aumente, sea excomulgado, y que cree sea también anatema. O sea que todo aquel que enseñe, que crea y que predique que las obras no le hacen un poquito más salvo, que las obras no le aumentan su salvación, que usted mismo puede aumentar su salvación con sus buenas obras, sea anatema. ¿Qué le parece? Mire, en estos cánones que le acabo de leer, están maldiciendo, literalmente, verdades bíblicas. No están maldiciendo herejías, están maldiciendo verdades bíblicas. En primer lugar, lo enseñado por el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Mire, la Biblia está llena de salvación por gracia, por medio de creer en Cristo. Mire, sin ir tan lejos, un capítulo que a ellos les encanta, Juan 6, nos dice, vea usted, cuando la gente vino a Jesús preguntándole, ¿qué obras podemos hacer para agradar a Dios? Ellos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús le respondió, esta es la obra de Dios. ¿La obra de quién? ¿De nosotros? No, la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Eso es lo que Dios quiere, pero esta religión del mal está maldiciendo a los que creamos tal cosa. Miremos ahí mismo, Juan capítulo 6, versículo 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, Jesús es el que habla, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Todo aquel que ve al Hijo, todo aquel que pone sus ojos en el autor y consumador de la fe, dice, tiene vida eterna. Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6, 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y podría seguir, la lista podría seguir y seguir. Por ejemplo, Romanos, en el capítulo 4, y versículos 1, 2 y 3. Nos dice así, es muy importante, hermanos. Vamos al versículo 5, y los demás versículos búsquelos usted en casa porque el tiempo se me agota. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Mire, la Biblia está llena de enseñanzas de la salvación por medio de la sola fe, por gracia y sin necesidad de las obras. Pero, ¿qué cree? Esta religión maldice al que enseñe, al que crea tal cosa, al que predique tal cosa. Yo me pregunto si la señora del video del inicio sabrá esto. Esta señora sabrá que estas afirmaciones, estos cánones que yo le acabo de leer, están aún vigentes, que no han sido derogados, que aún el catolicismo romano maldice bajo maldición divina a aquellos que creemos en las enseñanzas que están plasmadas en la Biblia. Lo sabrá. Mire, señora, y cualquier otro de esta religión. Nosotros tenemos no solo Éxodo 24, aunque es un versículo que les da, pero en la torre. Pero aparte de eso, tenemos todo esto para poder refutar la doctrina herética que enseñan en esa religión. Además, los cánones de estos concilios, que no hacen otra cosa, sino maldecir las verdades plasmadas en la Biblia. No maldicen herejías, no maldicen desviaciones de la palabra, maldicen, lo enseñado por Cristo y por el apóstol Pablo. ¿Qué le parece? Si alguien encuentra fallas en mi discurso, que usando la Biblia, por favor, me corrija. Y yo estaré agradecido de aprender algo nuevo. Que el Señor les bendiga.